Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, miércoles 17 de junio, en Geopolítica Diaria. El tablero internacional se mueve hoy en direcciones distintas y, en algunos casos, contradictorias entre sí. Mientras una guerra de varios meses en Oriente Medio empieza a convertirse en papel firmado, en Europa los aliados occidentales intentan mantener unida una coalición desgastada por la guerra en Ucrania, y a miles de kilómetros de allí, en el Caribe, una crisis humanitaria sigue creciendo casi en silencio. Es un día en el que la diplomacia formal convive con la violencia que no se detiene aunque deje de ocupar titulares. Empezamos en Oriente Medio, donde Estados Unidos e Irán avanzan hacia la firma de un marco de entendimiento que busca poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron territorio iraní. El acuerdo se firmará este viernes en Ginebra y establece un periodo de 60 días durante el cual ambas partes negociarán por separado los temas nuclear, de sanciones y de seguridad regional. Una de las piezas centrales del marco es un fondo privado de inversión valorado en $300.000 millones, del que más de la mitad ya estaría comprometido por empresas de Estados Unidos, el Golfo Pérsico, Asia, América del Sur y África, según una fuente con conocimiento directo del proceso citada por la agencia Reuters. Ese fondo, que no contendría dinero público ni subvenciones gubernamentales, surgió como alternativa después de que Teherán reclamara inicialmente $400.000 millones en concepto de reparaciones de guerra, una cifra que Washington rechazó. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance señaló que el acceso de Irán a esos fondos, respaldados también por países del Golfo, quedará condicionado al desmantelamiento de su programa nuclear, la eliminación de sus reservas de uranio enriquecido y la aceptación de un régimen de inspecciones. Un funcionario iraní citado por Reuters confirmó además que el memorando, es decir, el documento marco que antecede a un acuerdo final, incluye una cláusula para poner fin a las operaciones militares en todos los frentes, incluido el libanés, junto con un mecanismo para abordar eventuales violaciones israelíes del alto el fuego. Ese punto conecta con un frente que sigue sin resolverse. Israel y Líbano alcanzaron el pasado 4 de junio un alto el fuego condicionado al cese completo del fuego por parte de Hezbolá, que en un primer momento rechazó el plan, mientras continuaban ataques cruzados que dejaron víctimas en ambos lados. Las delegaciones de los dos países volverán a reunirse la semana del 22 de junio con el objetivo declarado de alcanzar un acuerdo más amplio. Mientras Oriente Medio avanza hacia ese papel firmado, en Francia los líderes del G7 se reunieron en la localidad de Evian entre el 15 y el 17 de junio en un clima marcado por un intento de devolver la guerra de Ucrania al centro de la agenda de Donald Trump, después de que el conflicto en Irán la desplazara durante semanas. El presidente francés Emmanuel Macron buscó convencer a Trump de mantener el apoyo a Kiev y aumentar la presión sobre Rusia, en un momento en que Francia y sus aliados europeos se han convertido en los principales proveedores de ayuda militar y financiera a Ucrania ante el repliegue estadounidense. Horas antes de que comenzara la cumbre, Rusia lanzó el mayor bombardeo combinado contra Ucrania desde el 1 de junio, 70 misiles y 611 drones, de los cuales Kiev asegura haber interceptado la mayoría, golpearon varias ciudades y mataron a 11 personas. Uno de los lugares alcanzados fue el complejo de la Labra de las Cuevas de Kiev, un monasterio ortodoxo del siglo XI declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y considerado uno de los símbolos religiosos más importantes de Ucrania, donde un incendio dañó el techo de la catedral principal. Aquí aparecen versiones encontradas entre las partes. El Ministerio de Defensa ruso negó haber apuntado deliberadamente al lugar y atribuyó el daño a un misil interceptor Patriot, de fabricación estadounidense, que según Moscú habría fallado en su trayectoria. El Servicio de Seguridad de Ucrania, por su parte, afirmó haber recuperado en el lugar fragmentos de un dron de tipo Shahed, de origen ruso, tras examinar los restos. Según la cadena pública europea Euronews, los líderes del G7 escucharon por videoconferencia al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y acordaron, en sus propias palabras, reforzar aún más la defensa aérea de Ucrania y adoptar nuevas medidas contra Moscú. Ese mismo día, mientras el G7 buscaba aislar diplomáticamente a Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin recibía en la ciudad de Kazán a los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocida internacionalmente como ASEAN, en una cumbre conmemorativa por los 35 años de relaciones entre Rusia y el bloque. Confirmaron su asistencia los presidentes de Vietnam y Filipinas y los primeros ministros de Tailandia y Camboya, mientras Malasia y Laos también se daban por probables.
Myanmar, en cambio, no participó porque la propia ASEAN mantiene suspendida la presencia de sus líderes en cumbres de alto nivel desde el golpe militar de 2021 y la guerra civil que provocó. El encuentro busca mostrar al resto del mundo que Putin no está aislado internacionalmente y aborda cooperación política, comercial, de seguridad, de inversión y, según anunció el propio mandatario ruso, posiblemente humanitaria. Esa búsqueda rusa de nuevos socios en Asia contrasta con lo que ocurre más cerca de sus fronteras, en el Cáucaso Sur. Allí, el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, reelegido el pasado 7 de junio, continúa empujando un acuerdo de paz con Azerbaiyán y un acercamiento con Turquía que lo aleja gradualmente de Moscú. En los últimos días, Rusia restringió la importación de productos vegetales armenios por motivos sanitarios, una medida que Armenia interpreta como presión política, mientras el expresidente ruso Dmitry Medvedev acusó a Pashinyan, según sus propias palabras, de llevar a Armenia por un camino comparable al de Ucrania tras su ruptura con Moscú, una afirmación que forma parte del discurso oficial ruso y no ha sido corroborada de forma independiente. El episodio refleja una tendencia más amplia en la región. La influencia rusa en el Cáucaso Sur se ve cada vez más limitada frente al peso creciente de Azerbaiyán y Turquía. Cruzamos ahora el Atlántico, hacia Haití, donde una crisis humanitaria sigue agravándose sin que existan aún señales claras de contención. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó este martes Puerto Príncipe, días después de que más de 30 personas resultaran muertas, heridas o desaparecidas durante un fin de semana de violencia en el barrio de Cité Soleil, según la organización local de derechos humanos Cooperativa para la Paz y el Desarrollo. Datos publicados por Naciones Unidas indican que 2.300 personas han muerto en Haití en lo que va de año, otras 100 han sido secuestradas, entre ellas el director de gabinete del Ministerio de Defensa, y 1,5 millones de personas han sido desplazadas, más de 300.000 de ellas solo en la capital, una cifra récord según la Organización Internacional para las Migraciones, agencia de Naciones Unidas. La Federación de Pandillas conocida como Vivansan, designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, controlaría alrededor del 70% de Puerto Príncipe. Un día antes de la visita de Guterres, la organización Human Rights Watch publicó una carta pidiéndole que impulse una misión de Naciones Unidas de pleno derecho y que se atiendan las causas estructurales de la violencia, mientras Naciones Unidas prevé el despliegue de una nueva fuerza de supresión de pandillas con apoyo de tropas de países como Chad. Para cerrar, dos situaciones que conviene no perder de vista. En Mali sigue activa la ofensiva que el grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda y un frente separatista tuareg lanzaron conjuntamente desde finales de abril, la mayor que vive el país desde 2012, y que el pasado 1 de junio volvió a cobrarse vidas civiles cuando una mina terrestre hizo estallar un autobús en la carretera entre Bamako y Kayes, matando a 8 personas. Y en el Pacífico Oriental, el ejército estadounidense atacó este martes otra embarcación señalada como parte de una red de narcotráfico, matando a una persona y elevando a 208 el número de muertos en la campaña que Washington describe como un conflicto armado contra organizaciones criminales latinoamericanas, sin que el Pentágono haya presentado hasta ahora pruebas públicas de que las embarcaciones transportaran droga. Lo que queda abierto al final de esta jornada es si estos marcos de papel, el iraní, el ucraniano, el haitiano, llegarán a traducirse en cambios reales sobre el terreno, o si, una vez más, la firma de un documento se adelanta a la voluntad política necesaria para cumplirlo. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les aportó valor, los invitamos a seguir el canal, darle me gusta y compartirlo con quien también necesite entender el mundo de hoy.